para entender la actualidad. Estás en Ahora es Cuando. Este es el análisis político con Rodrigo Bravo. De vuelta, 8:41. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buen día, Juan Manuel. Ya acercándonos al fin de la semana. Quizás una de las semanas con que más ansias he esperado descansar unos días. Oye, sí, este fin de semana lo tengo ahí a la vuelta de la esquina, pero sí con unas ganas de no hacer nada. Sí, estar vegetando. Levantarse tarde. Sí. Mira, mi panorama es ese. Sí. Ya. Oye, pero mientras tanto la política nos sigue dando harto material. Sí, esto no va a parar en un buen rato. O sea, yo creo que de acá hasta marzo seguramente vamos a tener ahí un veranito cuando el presidente electo decía tomarse vacaciones, que ayer tuvo una agenda muy nutrida, no solo una actividad en San Miguel que fue bien masiva, con respaldo ciudadano grande, donde hizo un punto de prensa y ahí hubo una suerte de impas con su jefa de comunicaciones que le decía, ¿está bueno, presidente? Y él dijo, no, voy a contestar un par de preguntas más. No fue la foto de Gabriel Boric con Nicole Vergara, no fue lo mismo en ningún caso, pero ahí ha generado algo de rasquemores. Pero miremos, Juanma, un poquito a la izquierda, que por estos primeros días ha costado hacer el análisis ahí, pese a que es un tema obligado por parte del socialismo democrático en particular, pero también proyectando lo que va a ser el Frente Amplio y distintas alianzas. Primero quería partir por ahí, porque durante estos primeros días y ya hace un rato, empieza a cuajar una fórmula de una alianza que parecía un poquito lejana, pero que tiene mayor coincidencia con el Partido Comunista, que es tratar de juntar, yo no sé si finalmente fusionar, me parecería no, por lo histórico de ambos partidos, pero trabajar en conjuntos entre el Partido Socialista, que lidera Paulina Bodanovich, y el Partido Comunista, que lidera Lautaro Carmona hoy día. Y ahí en medio está la figura, por supuesto, de Yanet Jara. Lautaro Carmona decía ayer que hay una posibilidad de que ella tome un rol activo en términos de vocería, como ser una suerte de speaker del PC, pero todos sabemos que hay distancia ahí entre dos lotes del Partido Comunista, esta generación más joven que ha apoyado irrestrictamente a Yanet Jara, como Camila Vallejo, Iracy Hasler, versus esta ala un poquito más dura del PC, donde está Bárbara Figueroa, Lautaro Carmona y otros históricos como Juan Andrés Lagos, que en algún momento, parte de ellos promovieron la candidatura presidencial de Daniel Jadwe. El PPD como más bien en un segundo plano, pero hay que también validar que el PPD tiene una estructura parlamentaria significativa, estuvo dentro de la lista de los partidos que podría desaparecer, logró establecerse como un partido que va a vivir al menos los próximos 4 años, pero también hay una suerte de alianza con el PS, hay un alma del PPD que es más cercana a la centro-izquierda, pero también hay otra que es más cercana a la izquierda pura. Entonces, ver una forma de sobrevivencia frente también al Frente Amplio, valga la redundancia de palabras, porque el Frente Amplio va a cargar, para bien o para mal, con el legado del presidente Gabriel Boric, que lo hemos dicho insistentemente, cosa de mirar cualquier evaluación, tiene un techo político, pero que es bien grande. O sea, cualquiera se querría ese voto duro del 30% de la población, pero que se divide dentro de la izquierda y seguramente con un porcentaje importante del electorado del Partido Comunista. Crecen ahí figuras que van a ser relevantes, a mi juicio, en este periodo legislativo, como Beatriz Sánchez, senadora electa por el Maule. Tiendo a pensar que va a haber una disputa de liderazgo, o al menos van a ver en paralelo dos figuras potentes mujeres como Bea Sánchez y Paulina Bodanovich. Sí, además una arrastró a la otra, si Paulina Bodanovich en la práctica permitió el triunfo de Beatriz Sánchez. O sea. Y supimos por ahí, reporteando con Juan Manuel, de que cercanía entre las dos no hay. Amiguis, vamos a tomarnos una champañita, no. No. Hay visiones distintas ahí de la política. Hay fórmulas de implementar ciertos proyectos en una primera instancia diferentes también, y ahí van a haber dos liderazgos, y creo que va a asomar con bastante fuerza Diego Ibáñez también, que es el diputado más joven de los que fueron electos en este periodo para el Senado, y desde ahí va a tener otra plataforma distinta, siendo una de las figuras jóvenes que puede alinear la Cámara de Diputados en ciertas votaciones clave. Pero más allá de eso, ya comienzan a responsabilizarse responsables o culpables de la derrota de Yanet Jara. Conversando con varias figuras del socialismo democrático, del Frente Amplio, son pocos los que dicen que la culpa fue de ella, en palabras simples, que hizo una buena candidatura,
correcta, pero que tuvo dos pesos bien significativos que no le permitieron crecer. Uno, el gobierno del presidente Gabriel Boric, que lo vieron demasiado involucrado en la campaña y que si bien desde esa plataforma sacó a relucir la reforma de pensiones, las 40 horas, no fue suficiente para que ella creciera y le puso un techo. De hecho, adivina quién habló ayer. A ver. Daniel Jadwe. Sí. Daniel Jadwe, y la derrota de Jara, aquí lo recopila La Tercera y dice: el gobierno de Boric es el mayor responsable, y apunta a esto que yo les decía, puso un techo a la candidatura de Jara marcado por la traición a las promesas con las que llegaron a la moneda. Algo parecido dijo Diego Ibáñez hace algunos días, donde él marcaba que el gobierno debió avanzar en las reformas sin esperar los procesos constituyentes y que ahí hubo una derrota. Cuestionó Daniel Jadwe que maltratar al PC y condenar los procesos de Cuba y Venezuela hayan sido una buena estrategia para la campaña. O sea, que él cree que si Janet Jara hubiese defendido a Cuba y Venezuela habría sacado más votos. Claro. No ponerlo sobre la mesa, más bien él trata de decir. Pero si es que los temas no los pone el partido, los pone la prensa. Si los pone la prensa, no porque la prensa sea ideológica, como le encanta decir a Daniel Jadwe, sino porque, o sea, en Cuba creo que tienen como 2 horas de luz diaria. Sí. Si en Cuba ya, o sea, están pero en la cuerera, y en Venezuela yo creo que no es necesario explicar por qué a la prensa le parecía relevante saber la opinión de la candidata respecto a un país que es gravitante respecto de la realidad de la migración en Chile. Entonces, la prensa pregunta en función de la contingencia. Por lo tanto, no es que el gobierno, los partidos, los comandos hayan puesto o no hayan puesto. Entonces, ¿qué es lo que podía decir? De hecho, el problema de Janet Jara es que cambió de opinión respecto de Venezuela. Y de Cuba. Sí. Entonces, no sé hacia dónde apunta de Daniel Jadwe. Y nosotros como prensa buscamos la contingencia, como dices tú, y la contingencia la ponen los políticos. Es Sí, decir, el debate no nació porque una vez a un periodista se le ocurrió preguntar por Cuba y Venezuela. Yo hice esta mañana la editorial, el contraste entre el mea culpa de Giorgio Jackson, que es notable, y el de Daniel Jadwe, que olvida que él torpedeó la candidatura de Janet Jara. O sea, Daniel Jadwe, que tiene un ego y una autoestima que de verdad son así como impresionante, no hace ningún reconocimiento a su propia responsabilidad de cómo torpedeó la candidatura de Janet Jara. Partiendo, digamos, por la incapacidad de superar el hecho de que no lo llevaran a él como candidato, ya sabemos por qué, pero tampoco hace ninguna autocrítica respecto de cómo el Partido Comunista también boicoteó la candidatura de Janet Jara. Sí. Entonces, lo de Daniel Jadwe es una lectura solo para su nicho. A la gente que le encanta el martillo y la hoz, le gusta el color rojo, el caldillo de congrio a comienzo de año. Qué rico. Marx, o sea, digamos que me parece increíble que estemos gastando tiempo comentando, digamos, la falta de autocrítica de la autocrítica de Daniel Jadwe versus la de Giorgio Jackson, que sí, en cambio, es una lectura bien descarnada de las responsabilidades, partiendo por las propias, como su rol como ministro secretario general de la presidencia. Yo creo que se quedó corto en su propio rol, pero está bien, pero hay que reconocerle un mérito, y es que efectivamente él no se guarda nada respecto de lo que este gobierno hizo mal. Claro, y pone como primer ejemplo lo que ocurrió con Temo Cuicuy e Isquia Siches. Claro, lo que pasa es que, te digo que se quedó corto, es que él olvida decir que él debió haber sido el ministro del Interior, y que eso probablemente no habría pasado si él hubiese sido el ministro del Interior, y él no quiso asumir esa cartera porque para él era muy difícil sacar a los policías a la calle a reprimir o contener manifestaciones. Claro, cuando todavía ese era Ministerio de Interior y Seguridad Pública. Exacto. Reconoce Giorgio Jackson el tema de los indultos, porque no hay que olvidar que los indultos son posteriores al proceso constituyente, a la primera derrota grande de la izquierda con el primer proceso. Al final de ese mismo año, el 31 de diciembre. Ese mismo año, sí, nos regaló un muy fin, hoy que no se le ocurra al presidente de la República un fin de año igual que ese. No. Por favor, don Gabriel Boric, si nos está escuchando, denos un poquito de paz. Pero los indultos, claro, fueron posteriores a cuando ya había una crisis desatada en el gobierno por la derrota del primer plebiscito, del primer proceso constituyente, y generó además el quiebre de una mesa de seguridad transversal que por esos días estaba avanzando. La primera que se baja es la UDI, no estaba Republicanos en la mesa, pero venía un primer antecedente de que se podían lograr cosas. Se recuperó con el tiempo y se hizo una agenda legislativa ya con Carolina Toá en el gabinete como jefa de gabinete, ministra del Interior y Seguridad, que es bien significativa. Nadie puede decir que este gobierno, y creo que es el gobierno que más ha avanzado en materia legislativa en seguridad, porque puso sobre la mesa ideas que seguramente a la derecha le habrían costado mucho avanzar con una izquierda en la oposición. Al revés, con la derecha de la oposición se llegaron a acuerdos y, por ejemplo, la ley Naim Retamal es
parte muy relevante de cómo la defendió la derecha tal cual y cómo quedó. Giorgio Jackson habla de los indultos, su gestión en las Express, como tú decías, que además de lo poco relevante que pudo ser los primeros meses en avanzar en estas reformas, él generó mucho anticuerpo en el Parlamento y eso le costó avanzar en una de las claves de ese ministerio, que es tener la manija, la muñeca para lograr acuerdos. Tuvo enemigos desatados desde el primer minuto. ¿Para qué ejemplificarlos en Fidel Espinosa, que debe ser el primer artillero contra el ministro Giorgio Jackson? Y en desarrollo social, cuando pasa después, tampoco logró lucir una agenda, y además con todo el conflicto del caso Convenio, el robo de los computadores, finalmente Giorgio Jackson, pese a todavía, y doy certeza de eso, ser una de las figuras más relevantes dentro del Frente Amplio, más influyentes, no lo logra ejemplificar en los primeros meses de gobierno. Entonces, Gabriel Boric, como uno de los responsables, a juicio de ciertos sectores de la izquierda, de ser uno de los que no logró darle más alcance a la candidatura de Janet Jara, Giorgio Jackson, desde los anillos concéntricos y la superioridad moral que golpeó duramente al socialismo democrático, hasta errores puntuales como el de Isquia Siches, quizás el nombramiento, Juanma, de Isquia Siches en el Ministerio del Interior sin tener la expertise, y que duró lo que duró su mandato, es parte que hoy día es el análisis de la izquierda para tratar de entender esta derrota contundente que sufrió Janet Jara frente a José Antonio Kast y cómo viene el futuro de este conglomerado.